diseño de esta reunión tiene una interesante concepción, ¿no? Un primer día de, digamos, identificación de factores de éxito que ha permitido al Perú el poder realizar avances en los objetivos de desarrollo del milenio que están enfatizados en el tema de salud, nutrición materna, reproductiva, neonatal, infantil. Pero un segundo día que busque identificar los nudos críticos, es decir, aquello que explique el por qué el camino recorrido no termina de satisfacernos a nosotros los peruanos. Y en este trabajo, el rol de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, CARE, Foro, en fin, todos los que han venido trabajando, reitero, como protagonistas de este esfuerzo, no es una tarea accesoria ni invitada, sino protagónica, y nosotros como Ministerio de Salud no solo lo identificamos, sino que lo reconocemos y lo agradecemos, porque en muchos momentos ha sido desde esos espacios donde la agenda se ha puesto, se ha levantado el énfasis con el objeto de poder seguir avanzando. Veo que también están invitadas las sociedades científicas, cosa que agradecemos porque en realidad las sociedades tanto de pediatría, obstetricia, ginecología, en fin, en muchos momentos también han podido aportar desde los espacios que les toca, no solamente con la puesta en práctica de los modelos a desarrollar, sino con los propios planteamientos. Probablemente para empezar y un poquito para contextualizarse, que aquí la mayor parte, digamos, vivimos en el país bastantes años, pero también hay quienes tienen dentro de sus expectativas precisamente mirar lo que está pasando en nuestro país con, y se lo agradecemos, una mirada, digamos, que busca recoger experiencias exitosas para poder ser replicadas, digamos, en otros países. Situación que somos plenamente conscientes que sin duda tenemos cosas que exportar, pero también somos conscientes de que hay limitaciones que tenemos que identificar y de las cuales todos somos conscientes. Pero un poco para contextualizar, y lo señalábamos con el doctor De Francisco, esta reflexión para nosotros como país es una reflexión muy oportuna, porque no se da en un momento cualquiera de la historia del país. Y lo planteo así, no como un momento cualquiera del trabajo del Ministerio de Salud, sino de la historia del país. Porque quizás es importante destacar que el momento en el cual el país se está moviendo obedece a una decisión de la población del país, del pueblo peruano, que en la última elección de gobierno se vio, digamos, en una coyuntura extraña y singular para los países del mundo y particularmente para los países de las Américas, de las cuales el Perú se jactaba de ser la que tenía uno de los, digamos, cursos de desarrollo económico más prometedor, y de pronto como que se planteó un mapa de alternativas para la población peruana, de elegir entre grupos de partidos políticos que optaban por acceder al gobierno levantando la bandera de la estabilidad económica, y grupos de partidos políticos que buscaban acceder al gobierno levantando la bandera de la inclusión social. Y es interesante que frente a esta situación que sin duda puso una gran disyuntiva a la población del país, que quería seguir creciendo, pero que era consciente que había en este crecimiento elementos de inequidad que no eran compatibles con un desarrollo sostenible, el país tomó una decisión. Y el país decidió optar por identificar como alternativas de gobierno aquellas que levantaban la bandera de la inclusión social. Y eso es un mensaje del pueblo, ¿no? Y por tanto es un mandato que el Estado peruano no puede, digamos, dejar de lado. Y es así que se constituye este gobierno, que sin duda ha hecho un gran esfuerzo para tratar de cautelar los elementos básicos del desarrollo económico, porque sin duda sin una sostenibilidad en el desarrollo económico no hay manera de incluir. Sin embargo, tiene perfectamente claro, marcado, de que
el mandato que el pueblo peruano le ha dado a este gobierno es el mandato de la inclusión social. Por tanto, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, su desarrollo, estas iniciativas de fortalecer aquellos programas, porque también este es un elemento importante que el Estado peruano creemos que ha podido lograr como una muestra de madurez en su vida republicana, que es el hecho de aprender a respetar las iniciativas de aquellas cosas buenas que se han venido haciendo. Generalmente los países como los nuestros solíamos reinventar todo al inicio de cada gobierno. Sin embargo, en los últimos años hay muchas políticas que han sido iniciadas por gobiernos anteriores y que han sido mantenidas por gobiernos anteriores y fortalecidas, temas de transferencias condicionadas, temas relacionados a diferentes iniciativas que han buscado tratar de hacer que el Estado se acerque cada vez más a la población en su conjunto. Y sin duda estas iniciativas, en un marco de un mandato de inclusión social, tenían que ser no solo sostenidas, sino fortalecidas. El sector salud no ha sido una excepción en ese contexto, pero no ha sido el único, ¿no? Ni siquiera me atrevería a decir el más importante, siendo consciente de que nuestra responsabilidad es absolutamente relevante. Los esfuerzos del Estado han venido por varias líneas, y esto es bueno, pero también creo que dentro de las lecciones aprendidas no es suficiente. Es más, no es eficiente. El Ministerio de Economía y Finanzas hizo un gran esfuerzo años atrás para desarrollar estrategias de transferencias de dinero a través de los llamados presupuestos por resultados. Se hizo un gran esfuerzo para tratar de generar elementos de decir, te doy presupuesto contra estos resultados. Con el cariño que les tengo, no fue suficiente, porque en realidad, si bien es cierto, sobre él se han sostenido avances importantes, también para quienes hemos tenido experiencia en el trabajo efector, prestador, de gobierno intermedio, también somos plenamente conscientes de que hay mecanismos para poder utilizar estos presupuestos de maneras que no necesariamente reflejan el objetivo por los cuales han sido concebidos. Iniciativas como las transferencias condicionadas, sin duda, son transferencias ya dirigidas a familias, a personas que buscan un desarrollo, pero que también, que fue muy bien intencionado, pero que de pronto también llevaban algunas perturbaciones a familias pobres que buscaban tener más hijos para poder recibir mayor beneficio, o buscaban mecanismos para poder esconderse bajo la pobreza, y que definitivamente evidenciaban que tampoco eso bastaba. Desde el sector salud ha habido una política muy importante y yo siempre lo subrayo porque es una política de Estado, que es la política de aseguramiento en salud, porque no fue una idea del gobierno anterior ni del anterior, sino que nació del propio Acuerdo Nacional en el cual se planteó en la 13ª política de Estado precisamente trabajar por esta seguridad universal, seguridad social universal, que comience por los más pobres, pero que vaya avanzando al total de la sociedad. Y eso fue sostenido por 2, 3 gobiernos, y es sobre esa base que hoy, por ejemplo, la reforma de salud tiene un eje fundamental en el tema de la ampliación de la cobertura, que incluso hoy en nuestro país ya se ha atrevido, lógico, en este mandato de inclusión social, se ha atrevido a romper la barrera que en su génesis era absolutamente pertinente de decir el aseguramiento en salud debe ir destinado a la población más pobre o con extrema pobreza. Perfecto. En un país con 50% de pobreza nos parece absolutamente razonable comenzar por allí. Pero en un país que está reduciendo sus porcentajes de pobreza, la idea sería entonces ir desentendiendo al Estado de su responsabilidad de proteger la salud de la población de las personas. Sin duda no. Y es por eso que en este gobierno de pronto ya se están dando en el marco de la reforma pasos en los cuales se dice, ok, siempre privilegiando a la pobreza, pero ampliando esta concepción para que accedan al seguro público la población vulnerable. Ergo, estudiantes de escuelas públicas
de la educación primaria. Para este año, niños menores de 3 años, gestantes, por su solo hecho de ser gestantes y no tener otro seguro, son elementos de política muy importantes que amplían la cobertura ya no solo con criterios de pobreza y que permiten abrir las puertas de los servicios de salud para acceder ya no solo a diagnósticos, sino a tratamientos, dicho sea de paso, para quienes señalan que el seguro público y los seguros públicos en general en el mundo son seguros para pobres, seguros de segunda categoría, señalar que en el Perú esto no es una realidad y hay que ser muy miopes para no darse cuenta de que lo que era la cobertura del Seguro Integral de Salud hace apenas 5 o 7 años, del listado priorizado de intervenciones sanitarias, donde las neumonías, las diarreas eran los problemas de salud que se cogían. Hoy, con el enfoque del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud y de los planes complementarios y del listado de enfermedades de alto costo, hoy el Seguro Integral de Salud cubre prácticamente todo aquello que cubre el Seguro Social del Perú. O sea, pretender señalar que el proceso de aseguramiento es un proceso que digamos, otorga una cobertura de segunda categoría a una población de segunda categoría es un enfoque que creemos no es el adecuado. Pero no queremos distraernos en esto, sino simplemente señalar que cada uno de los sectores ha hecho esfuerzos y está realizando esfuerzos para tratar de ir sosteniendo, fortaleciendo, digamos, aquellas acciones que desde su, digamos, campo de acción contribuyen al logro de la mejora de estos indicadores, por ejemplo, de salud materna, salud infantil. Pero creemos que una de las lecciones más importantes que en los últimos 2 o 3 años hemos podido aprender está precisamente en lo que hoy estamos viendo quizás con bastante entusiasmo. Quizás yo lo veo con particular ilusión desde el Ministerio de Salud porque en el marco de la reforma del sector salud ha habido un proceso de reordenamiento de funciones en el Ministerio de Salud, una nueva ley de organización y funciones que ha marcado una división que probablemente para quien lo mira desde afuera puede parecer hasta una división burocrática para que más gente se beneficie de algún tipo de condición de privilegio. Pero que para quienes venimos trabajando en salud desde hace más de 35 años, y para mí en particular, que estoy siendo viceministro por segunda vez en 2 periodos distintos de gobierno, bueno, en realidad es tercera vez porque ahora soy viceministro de Salud Pública, es fundamental, porque hasta hace apenas un par de meses, como viceministro de Salud, mismo que la señora ministra de Salud, teníamos claramente identificado cuál era el mandato que el Estado nos daba para el cuidado de la salud de las personas. Sin embargo, como viceministro de Salud era inevitable que el 80% del tiempo que dedicaba al trabajo, y que no eran menos de 20 o en el mejor de los casos 18 horas del día, se iban al tema de los reclamos de mala práctica en los hospitales, de las demandas salariales, de la falta de medicamentos, en fin, los 1000 problemas que hay para el tema de prestaciones porque claro, lo que la población normalmente entiende como salud es que haya un médico, que haya un establecimiento en mi pueblo que tenga medicinas, y es correcto, y eso tiene que ser atendido, y sin duda ese esfuerzo, digamos, era el esfuerzo que consumía, digamos, las horas y el trabajo de las autoridades del Ministerio de Salud. Pero todos los años, y se lo decía a la ministra justamente cuando tuvo la gentileza de darme a elegir a qué viceministerio quería, digamos, yo hacerme cargo, le señalé que si bien es cierto, la mayor parte de mi vida profesional la he dedicado a gestión de servicios de salud, a gestión de aseguramiento en salud. Sin embargo, y por tanto el viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento hubiera sido relativamente fácil para mí. Yo le decía, he dedicado el 80% de mi tiempo a esto. Sin embargo, todos los años cuando vamos al Congreso, siempre lo primero que tenemos que informar es cómo va la desnutrición crónica infantil, cómo va la mortalidad materna, cómo va la mortalidad infantil, cómo va. Y eso
digamos, el ministerio lo veía en sus ratos libres, o sea, no debería decirlo así, pero porque habían héroes, ¿no? Coordinadores de estrategias, ni siquiera digo directores generales, sino directores ejecutivos o directores simplemente que tenían esa tarea y que sostenidos en el apoyo de ustedes, de las organizaciones sociales, de la academia, de la Organización Panamericana de la Salud, llevaban adelante esa agenda de lucha contra la tuberculosis, de lactancia materna, de embarazo adolescente. Entonces, bueno, mi increíble entusiasmo está porque ese ahora es mi trabajo. El Viceministerio de Salud Pública, entonces no es poca cosa el que el Ministerio de Salud haya dividido su función en un Viceministerio de Salud Pública que tiene como tarea propiamente el trabajar en estas líneas de salud pública, que son la razón de ser del Ministerio de Salud, por la cual fue creada, no solo nos permite, sino que nos obliga a generar una acción que está siendo singularmente demandante. Ahora es cada vez más difícil hablar conmigo, a pesar que tengo menos direcciones a mi cargo. Antes tenía más de 22 direcciones generales que reportaban a mí, ahora apenas tengo 6, pero soy plenamente consciente que mi trabajo ya no puede estar solo en la oficina de Salaberry, y es por eso que paso más días en todo el país que en la oficina de Salaberry, y soy plenamente consciente que la acción que como Viceministerio de Salud Pública tengo que realizar es con el MIDIS, pero no solo con el MIDIS, con el MEF, con el Ministerio de Vivienda y Construcción, con Educación, con Justicia, Desarrollos Humanos. Y se ha formado, más allá del CIAS que el doctor Tolmos señalaba, en realidad una conciencia de cambio, de oportunidad, que creo está siendo compartida por el gobierno en su conjunto, ¿no? Y esto creemos que es una oportunidad porque, como señalábamos, y a eso quería llegar, la lección aprendida es que todos estos esfuerzos sectoriales no funcionan si no se arman en combos, ¿no? en paquetes de intervención donde todos vayamos juntos como Estado y podamos realmente, vía nuevos elementos de incentivos que han funcionado, Europan funcionó, y el Fondo de Estímulo al Desarrollo que el MIDIS está impulsando ahora tiene esa lógica del Europan. El Seguro Integral de Salud, cuando estábamos a cargo de la jefatura del Seguro Integral de Salud, impulsamos lo que eran los convenios per cápita, porque hasta antes de esa fecha el Seguro Integral de Salud pagaba a los prestadores solo por el número de pacientes que atendían. O sea, cuanto más enfermos atendías y cuanto más caras eran las atenciones, por tanto los hospitales eran los más privilegiados, más plata les daba el Seguro Integral de Salud. Y a los pobres establecimientos de salud pequeños que veían unas cuantas consultas de atención primaria, obviamente se les pagaba menos de una factura de un hospital por todo un mes de trabajo. Entonces, generamos la iniciativa del pago per cápita, en el cual no solamente multiplicamos por 5 o 10 la asignación por poblador, digamos, asegurado bajo el cargo de la red de servicios de atención primaria, con el objeto que los mantenga sanos. Y digamos, el indicador para poder pagarles o no pagarles, pagarles más o pagarles menos, eran indicadores sanitarios: cobertura de vacunación, tasas de nutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna. Entonces, eso lo llegamos a firmar con 5 regiones. Hoy todo el país tiene convenios per cápita. Hoy todo el país va a desarrollar, en el marco de la reforma, y esto es algo interesante, una suerte de cumplimiento de indicadores que son incentivos para premiar ya no a la dirección de salud o al hospital, sino al trabajador. Un incentivo por desempeño que tiene que ver, que está ligado al logro de los indicadores sanitarios en su jurisdicción, crecimiento y desarrollo, etc. Unido al Fondo de Estímulo al Desarrollo, que sí se da a la dirección regional, a la unidad ejecutora, son elementos que confluyen y que permiten ir, digamos, sumando herramientas para poder ayudar a que los objetivos se cumplan. Pero los objetivos son estos. Es un error creer que los objetivos que el objetivo es el instrumento. Porque si el objetivo es el PPR, no funciona. El PPR es un instrumento, es una herramienta, como los incentivos del CIS, el Capital, son instrumentos, no es el objetivo, ¿no? Entonces los objetivos son los mismos por los que tenemos que luchar. Entonces,
Lo que quiero señalar, y ahora sí concluyo, es que para nuestro país es un momento muy singular, un momento en el cual estamos ansiosos de trabajar, estamos ansiosos de escuchar, aunque no parezca, ¿no? Creo que ahí hay una gran falla, porque una de las cosas que se critican es que pareciese que el ministerio creyese que tuviese la solución. No, no, al contrario, no solamente queremos escuchar, necesitamos escuchar, porque necesitamos, lo único que queremos es que las cosas sean distintas, como dijo Fernando, o sea, porque es nuestra vocación como trabajadores de salud y porque es el mandato que el Estado ha recibido por parte del pueblo peruano y por tanto esta meseta a la cual hemos llegado, si fuera una meseta homogénea, efectivamente podríamos descansar y decir esto es, pero no, y ustedes lo saben mejor que nadie, esta meseta esconde grandes brechas y esta meseta esconde una realidad igual o peor de la que existía antes en algunas regiones del país o para algunos grupos poblacionales que nosotros no podemos tolerar. Por tanto, queremos a través de todos ustedes que son finalmente, y eso sí es algo con lo que sí termino, el nuevo ejército, siempre lo he estado llamando así cuando he estado yendo a regiones. La gran ventaja es que yo ahora ya no, mi ejército ya no es solamente los médicos, enfermeras que a veces hacen huelga y que tienen, sino que el nuevo ejército de la salud pública son los alcaldes, los presidentes regionales, los líderes comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones, todo aquel que crea, porque finalmente la OMS siempre nos señalaba, ¿no? O sea, trabajar por la salud no debe ser trabajar solo para combatir enfermedades, eso lo hacen los médicos en los hospitales. Trabajar por la salud es trabajar por el bienestar de las personas. Todos aquellos que tienen en su vocación, todavía joven, ese espíritu revolucionario de querer que haya igualdad, de querer que la gente de verdad tenga acceso a lo que requiere, todo aquel que sienta eso es un trabajador de la salud y por tanto forma parte del ejército de la salud pública con la cual aspiramos llegar a mejores resultados. Muchas gracias.